Hello everyone. Hola a todos, It's lovely to see you all again. es encantador As volver a best that verlos I a todos can. ustedes. We'll begin with a silent prayer. Vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amen. Amén. We're continuing on from yesterday. Vamos a continuar con el tema de ayer. We are looking at the waymark of Concord, Estamos estudiando el hito de Concord, but there's a couple of things that I wanted us to have in mind. pero hay algunas cosas que quisiera que tengamos en mente. Before we can have a correct understanding of this time period. Antes de que podamos entender bien este periodo de tiempo. We're discussing the harvest of the priests. Estamos discutiendo el tema de la cosecha de los sacerdotes, What we are currently enduring. qué es lo que estamos soportando actualmente, Jacob's time of trouble. el tiempo de angustia de Jacob. So that dispensation has been drawn at the top of the board. Tenemos esta dispensación dibujada acá arriba en el principio del pizarrón. Like every dispensation, it will have a repeating pattern. Y como cada dispensación tiene un patrón que se repite, Boston, Concord, Exeter, Shut Boston, Concord, Exeter y la puerta cerrada. So you know that something in this dispensation is going to test us. Así que sabemos que hay algo en esta dispensación que nos va a probar. And as that message unfolds, Y mientras ese mensaje se desarrolla, we should understand where we are deberíamos entender dónde estamos so we know what to look for, para saber qué buscar, how to think about what is happening externally and internally. y a saber cómo pensar acerca de lo que ocurre externa e internamente. It guides our behavior Para que esto guíe nuestro comportamiento and serves as a warning. y nos sirva de advertencia. I said we stand here. Dije que estamos acá. Which means we are in the increase of knowledge, Lo que quiere decir que estamos en el aumento de conocimiento, developing into the formalization. que se está desarrollando hasta la formalización. We need to consider this dispensation in its entirety. Tenemos que considerar esta dispensación como un todo. Not forgetting that this is the latter rain to the Levites, No olvidándonos que esto es la lluvia tardía para los levitas and the early rain for the Nethinims. y la lluvia temprana para los netineos. And it's also in the increase of knowledge Y es también el aumento de conocimiento to the 144,000. para los 144.000. Heading towards the Sunday law. Que va llevando hasta la ley dominical. So we should picture this dispensation as it is for all four groups. Tenemos que tener en mente la dispensación como es para todos los 4 grupos.
That was the point made in the last dispensation. Este fue el punto que establecimos en la última dispensación. When we Presentación, said we are in 2018, cuando dijimos que estábamos en el 2018 and we need to understand where we are, not just for one group, y tenemos que entender dónde nos encontramos, no solo para un grupo, but for priests, Levites, Nethinims, sino para tanto los sacerdotes como los levitas y los netineos, and 144,000. y los 144.000. And when we understood where we were for all 4 groups, Y cuando tenemos un entendimiento de dónde nos encontramos para los 4 grupos, it had a direct impact on how we view our history. eso tenía un impacto directo en cómo nosotros teníamos la idea de nuestra historia. Because we asked the question, Porque hicimos la pregunta, what's plowing the Nethinims? ¿qué está arando a los netineos? What's watering the Levites? ¿Qué está regando a los levitas? Because it's not us. Porque no somos nosotros, It's external events. sino que son los eventos externos. So if these external events are preparing the world Así que si estos eventos externos están preparando al mundo for the Sunday law crisis, para la crisis de la ley dominical, then these external events are a window into the Sunday law crisis. entonces estos eventos externos actúan como una ventanita que nos permiten mirar hacia la crisis de la ley dominical. And we're not yet discussing the Sunday law question, Y todavía no estamos abordando el tema de la ley dominical, I just want us to note, solo quiero que notemos Ellen White says that prior to the Sunday law, there is an agitation on the subject. que Elena de White dice que previa a la ley dominical haya una agitación del asunto. Elder Parminder, when marking a solid point for that, has marked that as panim. Y Parminder, marcando un punto específico para eso, lo marca como panium. And we're already in the active history leading up to that agitation. Y ya estamos en la historia activa que está llevando a esa agitación. It's not going to happen in a vacuum, it develops. No va a ocurrir en un vacío, al vacío, es como algo que se desarrolla. So we should consider Deberíamos considerar the events that we're seeing externally in that context. los eventos que vemos externamente, pero los tenemos que considerar en ese contexto. We're not just discussing the increase of knowledge for the priests in their harvest. No solo estamos hablando del aumento de conocimiento o para los sacerdotes en su cosecha, We are discussing the build-up to this agitation of the Sunday law. sino una construcción que va a culminar en esta agitación de la ley dominical. We are discussing the latter rain for the Levites, Estamos discutiendo la lluvia tardía para los levitas, that is dividing them into 2 groups of people. que los está dividiendo en 2 grupos de personas. Remember agriculture. Acordémonos de la agricultura. Latter rain Tenemos la lluvia tardía. ripens for harvest. Madura la cosecha. So by the time you get here, Así que para el punto en que llegamos acá, you already have a public demonstration of what side you stand on. ya hay una demostración pública de qué lado estás posicionado. The division has already occurred La división ya ha ocurrido in appearance. en apariencia. Now you only need to cut them, to harvest them. Ahora solo tenés que cortarlos, cosecharlos. Are they being divided about who keeps Sabbath properly and who doesn't keep Sabbath properly? ¿Será que se los va a dividir entre aquellos que guardan el sábado correctamente y los que no?
That subject is not dividing Adventism. Ese no es el asunto que está dividiendo el adventismo. So we need to consider where we stand, not just for us. Así que tenemos que considerar no solo dónde estamos parados para nosotros. If we wish to be 144,000, we're preparing for the agitation of the Sunday law. Si queremos ser 144.000, estamos preparándonos para la agitación del tema de la ley dominical. We are halfway between these two waymarks. Estamos a mitad de camino entre estos dos hitos. Preparing for the formalization of that message. Nos estamos preparando para la formalización de ese mensaje. And there are priests who don't even believe that this is not a Sabbath issue. Y hay sacerdotes que ni siquiera están convencidos de que esto no tenga que ver con el sábado. And the fearful nature of that Y esto es muy temible, is that the only way you can question that es porque la única forma en la que uno podría cuestionarlo is to reject reform lines, es rechazar las líneas de reforma. which comes down to the issue of methodology. Y esto siempre culmina en el tema de la metodología. So when people in the French world, Así que cuando personas del mundo francés, as I said at the beginning, como dije al principio, desire more talk of God, less talk of lines, quieren que hablemos más de Dios y menos de las líneas, more prayer, less prophecy, más oración y menos profecía. remember how many fail in this history. Recordemos cuántos fallan en esta historia. Many are overthrown. Muchos caerán. Many who should have been 144,000. Muchos que deberían haber sido 144.000. This issue is supposed to test the world. Este es el asunto que se supone que prueba el mundo. And all 209 participants claim to be priests. Y todos los 200 participantes son sacerdotes. 144,000. 144.000. That can only happen if we're anchored in reform lines and methodology. Esto solo va a ocurrir si estamos anclados en la metodología y las reformas, la línea de reforma. And when people turn from the prophecy to pray, Cuando la gente abandona las profecías para dedicarse a la oración, they repeat the mistake of the Protestants in 1844. repiten el error que cometieron los protestantes en el año 1844, when they said, we need less of this 2,300 days and more prayer. cuando dijeron necesitamos un poquito menos de las 2.300 tardes y mañanas y más oración. In October 22, millions of Protestants knelt down to pray to a different God. En el 22 de octubre de 1844, millones de protestantes se arrodillaron a orarle a un Dios distinto. Priests in this movement are in danger of making the same mistake or are making the same mistake. Y los sacerdotes de este movimiento están o en peligro de cometer el mismo error o ya lo están cometiendo. The importance of, at every single opportunity, repeating prophecy, studying reform lines. La importancia de estudiar las líneas de reforma y repetir la profecía en cada oportunidad que se tenga. This is not a dry subject that turns us away from an understanding of the character of God. No es un tema que está seco y que nos aleja de un entendimiento del carácter de Dios. It is the only way we can understand the character of God. Sino que al revés, es la única manera en la que logramos entender el carácter de Dios. And if we don't approach all of our study through reform lines and methodology, Y si no abordamos todo nuestro estudio a través de las líneas de reforma y la metodología, 100% of the time, 100% de las veces que estudiamos, we find ourselves as the Protestants praying to a different God. nos encontramos a nosotros mismos como los protestantes, orando a un Dios distinto. So we have to look at our own history
Entonces tenemos que considerar nuestra propia historia with the solemn thought of what God is expecting of us by now. con un pensamiento solemne, buscando entender qué es lo que Dios espera de Not nosotros. just as priests, but as 144,000. Y no solo como sacerdotes, sino como 144.000. That is not. But it comes with quite a severe test. Eso viene con una prueba muy severa, Because these are meant to be teachers. porque estos se suponen que sean maestros. And if they won't follow reform lines and methodology, Pero si no siguen las líneas de reforma y la metodología, they won't be safe workers. no van a ser trabajadores útiles And they'll find themselves passed by. y van a encontrarse a sí mismos siendo pasados por alto. So we will address the subject of the nature of the Sunday law. Vamos a hablar sobre la naturaleza de la ley dominical. But I wanted to make the point that we already are. Y quiero hacer el punto de que ya estamos en eso. Because as we discuss the history of 2019 to 2021, Porque mientras discutimos la historia que está entre el 2019 y el 2021, the increase of knowledge to the formalization of the Sunday law, el aumento de conocimiento hasta la formalización de la ley dominical, everything we say in this presentation about that history todo lo que se diga en esta presentación sobre esa historia, about that message, acerca de ese mensaje, is God telling the priests what the Sunday law is all about. es Dios diciéndole a los sacerdotes de qué se trata la ley dominical. This is the formalization. Esta es la formalización, It's the agitation of the Sunday law es la agitación de la ley dominical for the entire world. para todo el mundo. It's not going to start here in a vacuum. No va a empezar acá, aislado, It's going to build. sino que se va a construir. So whatever issues God is forcing the world to look at in this history, Así que cualquiera que sean los asuntos que Dios está obligando al mundo a que le preste atención en esta historia, are the issues that are about to test them. estos son los asuntos que están a punto de convertirse en la prueba, To save them or destroy them at the Sunday law. para salvarlos o destruirlos cuando llegue la ley dominical. We've been through the Sunday law of the priests, Vimos la ley dominical de los sacerdotes, the Sunday law of the Levites, la ley dominical de los levitas. approaching the Sunday law of the Nethinims, Estamos acercándonos a la ley dominical de los netineos. in the increase of knowledge of the Sunday law of the 144,000. Y estamos en el aumento de conocimiento de la ley dominical para los 144.000. And if someone wants to suggest this is about Sabbath and Sunday, Y si alguien tiene ganas de sugerir que este tema es un asunto de entre el domingo y el they sábado, either need to be drowning in conspiracy theories o se están ahogando en teorías de conspiración, like all of apostate Protestantism, como todo el protestantismo apóstata, or completely reject the methodology and the reform lines. o rechazan completamente la metodología y las líneas de reforma. And that is the danger today. Y ese es el peligro en el que nos encontramos hoy. Many people are subtly doing that. Muchas personas están haciendo sutilmente eso. And unless they turn from that cause quickly, Y a no ser que abandonen ese curso de acción rápidamente, they will find themselves outside of this movement. se van a encontrar a sí mismos afuera del movimiento. So we're going to discuss this waymark. Así que vamos a discutir este hito. Sunday law history of the Levites, Estamos en la historia de la ley dominical de los levitas, increase of knowledge of the Sunday law of the Nethinims,
el aumento de conocimiento de la ley dominical de los netineos, also increase of knowledge of the Sunday law of the 144,000. y también el aumento de conocimiento de la ley dominical para los 144.000. So as we discuss the external events, Así que a medida que discutimos los eventos externos, what they are meant to be doing for the world lo que ellos tienen que lograr en el mundo is not insignificant. no es algo insignificante, It is all about the Sunday law. sino que todo tiene que ver con la ley dominical. We need to keep that in mind before we even go into that subject. Tenemos que mantener esto en mente antes de ir al asunto. I've wanted to tackle two subjects. He querido abordar dos asuntos. The first one was done outside of this camp meeting. El primero fue abordado afuera de este campestre. It was the last two studies I did for the Oceania Sabbath meetings. Fueron los últimos dos estudios que hice para en Oceanía, las reuniones de sábado, Which was all about fractals. que se trataba de los fractales. I asked everyone who hopefully is keeping up anyway, Les pedí a todos, que los que están siguiendo todas las presentaciones, to please make sure they had watched those two presentations before this camp meeting. que se aseguren de que hayan visto esas dos presentaciones antes de este campestre. Because we are discussing this dispensation as a fractal. Porque estamos discutiendo sobre esta dispensación como un fractal. A fractal of Jacob's time of trouble, Un fractal del tiempo de angustia de Jacob. and specifically this waymark, a fractal of the death decree. Y especialmente este hito, un fractal del decreto de muerte. And I knew there would be questions and confusion Y yo sabía que iban a surgir preguntas y confusiones if we did that without considering fractal. si abordábamos el tema sin previamente estudiar los fractales. So of the two thoughts that I wanted to lay down Así que de las dos ideas que quería lograr poner, before addressing that waymark, antes de abordar el hito, the first is how do fractals work? el primer tema es cómo funcionan los fractales. The second we began to do yesterday Y el segundo es el que empezamos a hacer ayer. is about the nature of waymarks. Es sobre la naturaleza de los hitos. Back in Brazil early last year, En Brasil, al principio del año pasado, we spoke about threading waymarks, hablamos de ir hilvanando los hitos. where we look at a reform line Cuando vemos una línea de reforma and realize that it's telling a story. y nos damos cuenta que nos está contando una historia. So as we go through this history, Así que a medida que avanzamos sobre esta historia, we should be able to thread a story. tenemos que poder tener una historia hilvanada. The waymarks don't happen in a vacuum. Porque los hitos no son cosas aisladas. We should look for the developing story. Sino que deberíamos buscar la historia que se está desarrollando. What we did yesterday was expand that thought, Lo que hicimos ayer fue expandir esta idea, going closer to a waymark itself. acercándonos un poquito al hito en sí mismo. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we find that one of these waymarks is also telling a story. encontramos que uno de estos hitos también nos cuenta una historia. The more specific history Nos cuenta una historia más específica. And we used 5 witnesses to do that. Y usamos 5 testigos para eso. 1989,
Vimos 1989. We usually think of that way, Mark. Generalmente pensamos en este hito It's all about Daniel 11, verse 40. en Daniel 11:40, The defeat of the king of the south. la derrota del rey del sur, November 9, fall of the Berlin Wall. y pensamos en el 9 de noviembre con la caída del muro de Berlín. But I wanted us to go in closer to that Pero quisiera que hagamos zoom en eso and see that there's a developing story. y darnos cuenta de que hay una historia que se desarrolla ahí también. And while there is a sea of information, Y mientras hay un mar de información, you can trace a specific beginning and end of that story. podemos encontrar un punto principio y un punto final para la historia. We discussed August 19, Hablamos del 19 de agosto, the famous Pan-European picnic. el picnic pan-europeo. That was a little window into what was about to happen. Eso fue una ventanita en lo que estaba a punto de ocurrir. But it was September 11 Fue el 11 de septiembre when Hungary opened its borders, cuando Hungría abrió sus fronteras. let down their iron curtain Bajaron su cortina de hierro that turned the course of that history y eso cambió el curso de la historia. in preparation for the fall of Berlin taking down its version of the Iron Curtain. Y fue una preparación para que Berlín bajara su cortina de hierro. The Berlin Wall on November 9. El 9 de noviembre. So we traced that story. Así que pudimos encontrar el desarrollo de la historia. Then we went to 2001. Y después fuimos al 2001. We identified that Islam is not restrained in 2001. Y vimos que el Islam no estaba restringido en el 2001. There's no restraint there's no restraint on 9/11. No hubo ninguna restricción para el Islam en el 9/11. 9/11 is Islam on the attack. Porque el 9/11 es Islam a la ofensiva, en ofensiva. I suggested that like 1840, we should look to states, to countries. Sugerí que como fue en 1840 deberíamos pensar en países, en estados. To be restrained. Que estén restringidos. And that was with Afghanistan. Y entonces llegamos con overthrowing Afganistán, the ruling Taliban. que ellos sacaron a los talibanes que estaban al comando. So September 11, Así que en el 11 de instead of being the septiembre, entirety of the story, que no es la historia completa, is the beginning of that story. es solo el comienzo de la historia, Islam attacks. con el ataque del Islam. It's the cause. Es la causa. 1989, the cause. Tenemos entonces el 11 de septiembre la Hungary causa, drops its Iron Curtain. Que baja la cortina de hierro Hungría, Effect, Berlin, y en la November 9. consecuencia, Berlín, que es el 9 de noviembre, Drops its Iron Curtain. que bajan su cortina de hierro también. Cause and effect. Tenemos entonces causa y consecuencia. 2001, Y en el 2001 September 11, tenemos el Islam 11 de attacks. septiembre, que es el ataque del Islam, November 9, Islam is restrained. y el 9 de noviembre el Islam es restringido. We discussed the battle over the largest city in northern Afghanistan. Y discutimos sobre la batalla en la ciudad más grande en Afganistán del Norte. On October 18, they're already identifying that this will be the turning point.
Y ya para el 16 de octubre se podían dar cuenta de que ese era el punto de inflexión. Whenever that city falls, it will turn the course of the Afghanistan war. Cuando esa ciudad fuera tomada, iba a cambiar el curso de la guerra en Afganistán. The US was surprised when they took it down November 9. Y Estados Unidos se vio sorprendida cuando lograron tomarla el 9 de noviembre. After this, the Taliban strongholds crumbled day after day. Después de esto, el poder del Islam fue cayendo día tras día de los talibanes. Till November 14, 5 days later, hasta el 14 de noviembre, que fue 5 días después, the UN Security Council passed a resolution que la ONU pasó una resolución calling for a central role for the United Nations in establishing a transitional government. pidiendo que la ONU pudiera tener un rol en establecer un gobierno de transición. We then discussed 2016. También hablamos después del 2016. And we identified a cause and effect. Y encontramos una causa y un efecto. November 9 was the cause. El 9 de noviembre fue la causa. At this point in time, Trump has only won the states. Porque hasta este punto Trump había solamente ganado los estados. He's going to win the Electoral College December 19. Y ganó el colegio electoral el 19 de diciembre. And only then has he truly won the election. Y ahí realmente fue cuando él ganó la elección. We discussed 2018. Y discutimos el 2018. The Battle of Heraclea. La batalla de Heraclea. September 21. El 21 de septiembre, Donald Trump starts to pick a fight with Vladimir Putin. Trump empieza a buscar pelea con Vladimir Putin. That's the cause. Esa es la causa. It's going to develop into the effect December 19 when he loses. Y para diciembre, para el 19 de diciembre es el efecto cuando él pierde. So you can see with the Battle of Heraclea, it's a story, a time period. Y vemos que la batalla de Heraclea entonces también es una historia, constituye un periodo de tiempo. 2019, we don't have a complete understanding of that story. Para lo que es el 2019 no tenemos un entendimiento completo de la historia. We know November 9, but not what happened. Tenemos el 9 de noviembre, pero no sabemos bien qué ocurrió. But it's a repeated pattern from 1989 and 2001. Pero vemos que hay un patrón que se repite desde 1989 y el 2001. The effect is November 9. El efecto es 9 de noviembre, la consecuencia. I would suggest we find the cause on September 11. Y creo que puedo sugerir que encontramos la causa el 11 de septiembre. I want to leave that to one side for the moment and discuss one thought. Por ahora quiero dejar eso en el aire y discutir una idea. There are many prophetic events in 1989. Hay muchos eventos proféticos en 1989. There are many prophetic events in 1989. Hay muchos eventos proféticos en 1989. The invention of the World Wide Web. Tenemos la invención del Internet. The full withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. Tenemos las tropas soviéticas que se retiran de Afganistán. The dissolution of the moral majority. Tenemos la disolución de la mayoría moral. The death of the Ayatollah of Iran. Tenemos la muerte del Ayatollah de Irán. Ayatollah. Tiananmen Square. Tenemos la Plaza Otomana. Tiananmen Square. Tiananmen. Una plaza. So there are many events in 1989 that are significant and prophetic. Tenemos muchos eventos en 1989 que son significativos y proféticos. Prophecy directs us to look at one specific story.
La profecía nos lleva a que miremos una historia específica. This is the fall of the Iron Curtain. Y esto es la caída de la cortina de hierro. And it's for that specific story that we're given time. Y es para esa historia específica que recibimos el tiempo. 2001 is the same. There are other significant events. Para el 2001 es igual porque también hay varios eventos significativos. But it's that story of the third woe that is given time. Pero es esa historia del tercer ay que recibe el tiempo. The same with 2016, 2018, Lo mismo all of that pasa history. con el 2016 y con el 2018 y toda esa historia. So when it comes to 2019, Entonces cuando llega el 2019, the mistake that those who left made el error que cometieron aquellos que se fueron would be the same as going back to 1989, sería el equivalente de ir de vuelta a take 1989 all of those significant and prophetic events y tomar todos esos eventos significativos y proféticos, try to squish them onto one day. y tratar de meterlos todos en un día. And the point I've made about 2019 Y el punto que hice sobre el 2019 is you need to be specific about what you mean when you say raffia. es que tenemos que ser específicos a qué nos referimos cuando decimos rafia. 1989, you have the full end of the Afghanistan war. En 1989 tenemos el final completo de la guerra de Afganistán. Time was not about those spheres of influence. Pero el tiempo no estaba relacionado con esas esferas de influencia, But they were significant. pero sí eran significativas. The same with 2019. Lo mismo con el 2019. Those spheres of influence, the fight over them is significant. Esas esferas de influencia y la pugna por ellas es significativa. They also constitute raffia. Y también constituyen rafia. Syria, Venezuela, Ukraine, Siria, Venezuela, Ucrania, Afghanistan. Afganistán. When we talk about raffia and spheres of influence, Cuando hablamos de rafia y las esferas de influencia, it's like talking about Afghanistan in 1989. es como hablar de Afganistán en 1989. It's significant and it is about that fall. Es significativo y tiene que ver con esa caída. But time was given for a specific part of that. Pero recibimos el tiempo para una parte específica de eso. The internal fight inside the Soviet Union. La lucha interna dentro de la Unión Soviética. 2019 is the same. El 2019 es igual. Time was given for an internal fight inside the United States. El tiempo se recibió para una lucha interna dentro de los Estados Unidos, Which we characterize by calling war on the Western Front. que es caracterizada porque la llamamos la lucha en el frente And we see a occidental. significant event in that story on September 11. Y vemos algo importante en esa historia en el 11 de septiembre. 2 days before September 9, on September 9, 2 días antes, el 9 de septiembre, the Democrat-led House became aware of the whistleblower complaint. la casa y el Congreso, que estaba manejado por los demócratas, se enteró del tema del soplón. They opened an investigation. Abrieron una investigación. John Bolton said, "This is too much for me," and he quit. John Bolton dijo, esto es demasiado para mí, y renunció. 2 days later, September 11, Y 2 días después, el 11 de septiembre,
Those working for John Bolton in the White House hand in their resignations. Aquellos que trabajaban para John Bolton dentro de la Casa Blanca también entregan la renuncia. Trump is now under siege and he releases the almost 400 million in aid to Ukraine. Y Trump se encuentra a sí mismo sitiado y como que release. Can you repeat? So this is a story. One we don't have a complete picture of, but we have the cause. Entonces vemos que esto es una historia. No tenemos todo el panorama completo, pero podemos identificar la causa. So now we want to come to understand 2020. Y queremos ahora entender el 2020. And everything we're saying about 2020, keep in mind where it stands on 4 reform lines. Y todo lo que se diga del año 2020, mantengan en su mente que estamos hablando de 4 líneas de reforma. Only then will we see the significance of these events. Solo así vamos a lograr ver la significancia de los eventos That are not just for us. Que no son solo para nosotros. They're meant to be observed by the entire world. Sino que tienen que ser observados por todo el mundo. We marked the day as May 25. Pusimos la fecha como el 25 de mayo. There is always one significant date. Siempre hay una fecha significativa. At a waymark. En un hito. That waymark then becomes associated with. Y después podemos asociar ese hito con esa fecha. November 9 is the close of probation. El 9 de noviembre es el cierre de la puerta de gracia. So the significant event of 2020 is May 25. Y entonces para el 2020 tenemos como evento significativo el 25 The death of de George mayo, Floyd. la muerte de George Floyd. It's the counter-revolution. Y empieza la contrarrevolución. As we discussed yesterday, como discutimos ayer, the counter-revolution could never have been the impeachment. La contrarrevolución nunca podría haber sido el juicio político a Trump. It could never have been the election. Y no podría haber sido la elección tampoco. It's a fulfillment of the Battle of Lexington and Concord. Porque es un cumplimiento de la batalla de Lexington y de Concord. When it came to that history, there'd been a long history of oppression and war between these two sides. Y cuando se llegó a esa batalla había una historia de larga data de opresión entre los dos lados. But it had never galvanized the public. Pero nunca había sido galvanizada para el público. United them in a formalized fashion. Y eso los unió de una forma formal. To begin a unified revolution for freedom. Para comenzar una revolución unificada buscando libertad. In our time, there's been a long history of police killing black people. En nuestra historia, en nuestro tiempo, nosotros vemos una historia de larga data de la policía matando a personas negras. But there was something different about this event. Pero hay algo diferente acerca de este evento en particular. Just as there was something different about the shot fired at Lexington and Concord. Así como hubo algo diferente en ese disparo que se hizo en Lexington y Concord. We read the protests triggered civic unrest in America at a scale not seen since the assassination of Martin Luther King. Y vemos que se escribe que las protestas empezaron a un nivel que escaló a cosas que no se habían visto desde que se asesinó a Martin Luther King. George Floyd. George Floyd. May 25. 25 de mayo. This is our starting point. Este es nuestro punto de comienzo. What I'd like to discuss is cause and effect. Lo que quiero discutir es causa y efecto.
Remember, this is the story of revolution and counter-revolution. Esta es la historia de la revolución y la contrarrevolución. It is not a neat history of Republicans winning from 2001. No es una historia limpia de que los republicanos ganan desde el 2001. They win some, they lose some. Ganan algunas, pierden otras. Obama's elected, that's a loss. Obama es elegido y eso es una pérdida para ellos. Trump's re-elected. Después se elige a Trump. It's a history of revolution where the ultimate victory is in the hands of the Republicans. Es una historia de revoluciones en que la victoria final la tienen los republicanos. And not just Donald Trump, but everything that that movement has stood for. No solo Donald Trump, sino todo lo que el movimiento sus valores y principios. So in the counter-revolution, entonces en la contrarrevolución, it's a fight between two sides. Es una lucha entre dos bandos. And we'll discuss that more. Vamos a discutir más de esto. Remember that this is a fractal of the death decree. Recuerden que esto es un fractal del decreto de muerte. What Ellen White describes Lo que Elena describe as an attack como un on ataque. dissent and reproof. Un ataque en descenso. And from May 25, America began to lose some significant people. Y a partir del 25 de mayo, Estados Unidos empezó a perder personas prominentes. George Floyd was unknown. George Floyd era desconocido. That was part of the shock. Ese fue parte del shock. It was part of what he represented. Fue parte de lo que él representó. But there were four other figures who represented other aspects of that same galvanizing issue. Pero hay 4 personas distintas que representan partes importantes del mismo asunto. The first one I want to discuss La primera que quiero discutir is John Lewis. es John Lewis. George Floyd died May 25. George Floyd murió el 25 de mayo John Lewis died July 17. y John Lewis fallece el 17 de julio. I will read some quotes from the New York Times article published at his death. Voy a leer algunas citas de un artículo del New York Times. John Lewis, the towering figure of civil rights era, dies at 80. John Lewis, figura prominente de la era de los derechos civiles, muere a los 80. I'm sure we all know about Martin Luther King's Jr. speech. Todos debemos saber sobre el discurso que dio Martin Luther King. His famous speech. Su discurso famoso. He wasn't the only one to speak that day. Él no fue el único que habló ese día. John Lewis also marched, he also spoke. John Lewis estuvo en esa marcha y él también habló. He was a leading figure of the civil rights era. Era una figura prominente en la era de los derechos civiles. Made his way into Congress. Y llegó al Congreso. And before his death, y antes de was su muerte, described as being the conscience of Congress. Fue descrito como ser la conciencia del Congreso. The conscience of a nation. La conciencia de una nación. The New York Times did an article did a magazine at his death. El New York Times hizo un artículo de su muerte, después de su muerte. The front cover being a young John Lewis. Y en la parte de adelante de la revista estaba John Lewis de joven. And the segment dedicated to him. Y el segmento dedicado a él. John Lewis, conscience of a nation. John Lewis, conciencia de un país.
It's worth understanding his history. Vale la pena entender su historia. Quoting him late last year when he announced his fight against cancer, Para citarlo en algo que dijo después de anunciar que estaba luchando con el cáncer a finales del año pasado, I have been in some kind of fight. he estado en algún tipo de lucha For freedom, equality, basic human rights, por la libertad, la igualdad, los derechos humanos básicos for nearly my entire life. durante casi toda mi vida. From 1960 to 1966, Desde 1960 hasta el 66, he was arrested 40 times. fue arrestado 40 veces. He was repeatedly beaten senseless. Fue golpeado repetidamente hasta la inconsciencia. He was left unconscious in a pool of his own blood. Se lo dejó inconsciente en un charco de su propia sangre. Spent 31 days in Mississippi's notorious penitentiary. Pasó 31 días en la prisión penitenciaria de Mississippi. And yet he made his way into Congress and continued to fight for equality. Y sin embargo logró llegar al Congreso y continuó su lucha por la igualdad. When you have a rising generation that has not been educated on their history, Cuando tenés una generación que se está levantando que no ha sido educada sobre la historia, then the loss of the people that lived through that history becomes much more painful. entonces la pérdida de las personas que sí vivieron esa historia se convierte en mucho más dolorosa. An even greater loss. Y es una pérdida incluso mayor. And the conscience of Congress died with him. Y la conciencia del Congreso murió con él. The second death I'd like to mark La segunda muerte que me gustaría marcar is another black man es de otro hombre negro, in a different field. que está en un campo distinto. Don't want to be misunderstood. Que no quiere ser malentendido. I'm not endorsing people to go watch movies. No quiero ser malentendida. No estoy dándole permiso a la gente para que vaya a mirar películas. But with a world of Nethinims watching, Pero con un mundo lleno de netineos que sí las miran, the death of Chadwick Boseman, August 28, was significant. la muerte de Chadwick Boseman fue muy significativa. He was a young Hollywood actor, Él era un actor joven de Hollywood 43 years old. que tenía solo 33 años. And what he represented was significant. Y lo que él representaba era muy significativo. In an industry so built on sexism and racism, En una industria que fue construida sobre el racismo y el sexismo, they even make movies on their own sexism and racism. de hecho hacen películas sobre su propio racismo y su propio sexismo, Which is far from dealt with. que está lejos de ser abordado. An industry that has had white key characters for as long as it's existed. Una industria que ha tenido personalidades blancas prominentes tantos años como ha existido. White main characters. Actores principales blancos. White love stories. Historias de amor de parejas blancas. White superheroes. Superhéroes blancos. Chadwick Boseman came in and made a significant change to that landscape. Chadwick Boseman llegó y hizo un cambio significativo a ese panorama.
And what was put out was a superhero movie with a leading black character. Y lo que se salió fue una película de superhéroes que tenía un actor principal negro, Centered around Black lives, Black stories. que estaba centrada en historias de vidas negras, historias negras, And their own cultures. y sus propias culturas, And African culture. y la cultura africana. It blended different parts of culture from different areas. Mezclaba distintas partes de distintas culturas And built them into what was really a revolutionary type of movie. y todo esto fue consolidado en lo que era una película realmente revolucionaria. And he became a hero for thousands of black young people. Y se convirtió en un héroe para cientos y miles de jóvenes negros, He represented a change porque representaba un cambio, where they recognized they could be anything. cuando ellos pudieron reconocer que ellos podían hacer cualquier cosa, podían ser cualquier cosa. His sudden death at 43 years old Su muerte repentina a los 43, from a cancer he hadn't even announced, de un cáncer que ni siquiera había anunciado públicamente, caused a particular type of devastation causó una devastación particular for all of those people who recognized his life as a change. para todas aquellas personas que reconocían su vida como un cambio. He'd barely begun in that work that he was going to do. Él solo acababa de empezar el trabajo que iba a hacer. A work to change stereotypes and white-centered cultures. Un trabajo de cambiar estereotipos y cultura centrada en lo blanco. Barack Obama wrote of him after he died. Barack Obama escribió de él después de que él murió. He said to be young, gifted, and black. Dijo, ser joven, dotado y To be negro. young, gifted, and black. Ser joven, dotado y negro. To use that power to give young people heroes to look up to. Usar ese poder para darles héroes a los cuales admirar. To do it all while in pain. Y hacer todo esto mientras uno sufre de dolor. What a use of his years. ¿Qué uso de sus años? One person who followed him, Una persona que lo seguía, she said, I understood what this moment his movies meant for myself and so many black people. dijo, yo entendía qué es lo que él y sus películas significaban para mí y para todas las personas negras. I'm not saying a member of the 144,000 No estoy diciendo un miembro de los 144.000 goes to a movie to get the point. tiene que asistir a una película para entender este punto. But for a world in its early reign, Pero para un mundo en su lluvia temprana, his work meant something, su trabajo significó algo and his death devastated them, y su muerte les resultó devastante, especially so young and so unexpected. especialmente siendo tan joven y de una manera tan inesperada. The third person beyond George Floyd that I wish to discuss, La tercera persona más allá de George Floyd que me gustaría discutir, we all know well, todos lo conocemos bien, simply by her acronym, simplemente por su Ruth Bader Ginsburg, RBG. es RBG, Ruth Bader Ginsburg. The world just lost a lifelong advocate El mundo acaba de perder un
una defensora de toda la for vida LGBTQ rights, de los derechos de la comunidad LGTB, women's rights, los derechos de las mujeres and equality for all. y la igualdad para todos. She dedicated her career to ensuring that marginalized groups received justice. Dedicó su carrera a asegurarse de que los grupos marginados recibieran justicia. There are 5 key laws that she passed that this article highlighted. Hay 5 leyes claves que ella logró pasar que este artículo resalta. Employers cannot discriminate against employees based on gender or reproductive choices. Los empleadores no pueden discriminar a los empleados por motivos de género o de opciones reproductivas. Such a simple statement, Es una declaración tan sencilla, yet revolutionary. pero revolucionaria. 2. 2. State-funded schools must admit women. Las escuelas financiadas por el Estado deben admitir a las mujeres. She said a gender line helps to keep women not on a pedestal but in a cage. Ella dijo, una línea de género ayuda a mantener a las mujeres no en un pedestal, sino en una jaula. 3. 3. Women have the right to financial independence and equal benefits. Las mujeres tienen derecho a la independencia financiera y a la igualdad de beneficios. Her work paved the way for the Equal Credit Opportunity Act, El trabajo de ella allanó el camino para la Ley de Igualdad de Créditos, which passed in 1974, que pasó en 1974, right in the history of second wave feminism, justo en la historia de la segunda ola del feminismo, and allowed women to apply for bank accounts, credit cards, and mortgages without a male cosigner. y les permitió a las mujeres solicitar cuentas bancarias, tarjetas de crédito e hipotecas sin que una persona masculina So firme. only 50 years ago, you couldn't do those things without a male cosigner. Así que tan solo hace 50 años una no podía hacer estas cosas sin que un hombre firme. And yet people want to label second wave feminism as something wicked. Y sin embargo las personas quieren etiquetar a la segunda ola del feminismo como algo malvado. Women would just like to open a bank account. A las mujeres solamente les gustaría abrir una cuenta bancaria. 4. 4. Men are entitled to the same caregiving and social security rights as women. Los hombres tienen los mismos derechos de cuidado y seguridad social que las mujeres. Throughout her career, Ginsburg stressed how gender equality benefits both men and women. A lo largo de su carrera, Ginsburg subrayó que la igualdad de género beneficia tanto a los hombres como a las mujeres. What has been repeatedly demonstrated Lo que ha sido demostrado repetidas veces is that countries fighting crime and poverty es que a los países que están luchando la pobreza y el crimen and third world developing countries, y los países tercermundistas en desarrollo, the key to their success is how they treat women, la clave para el éxito en estos países es qué trato le dan a las mujeres, is how they educate women. es cómo educan a las mujeres. And that success of a country and its economy benefits men and women. Y ese éxito financiero de un país beneficia tanto a los hombres como a las mujeres. The countries that keep women oppressed suffer. Los países que mantienen a las mujeres oprimidas sufren. 5. Juries must include women. 5. Los jurados deben incluir mujeres. Up until 1979, Hasta 1979, 41 years ago, 41 años atrás, jury duty was considered optional for women. el servicio de jurado se consideraba opcional para las mujeres.
because some states argued that women should be exempt from participating due to family and household obligations. Porque algunos estados argumentaban que las mujeres debían estar exentas de participar por obligaciones familiares y del hogar. Ginsburg fought to require women to serve on juries on the basis that their civic duty should be valued the same as men's. Ginsburg luchó para exigir que las mujeres sirvieran de jurados sobre la base de que el deber cívico de ellas sea valorado igual que el de los hombres. Quoting her, Para citarla, "Women belong in all places where decisions are being made. las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. It shouldn't be that women are the exception." No debería ser que las mujeres constituyan la excepción. That's just 5 changes to American law that she was directly involved in. Esos son solo 5 cambios a las leyes americanas en los que ella se vio envuelta. There's a fourth and a final person. Y tenemos una cuarta y última persona. To some of you, you may never have heard of her. Para algunos de ustedes quizás nunca la han escuchado nombrar. We have John Lewis. Tenemos a John Lewis. He stood for equality, Él se paró del lado de la igualdad, but it was a focus on race. pero tenía un enfoque en la raza. We have RBG, La tenemos a Ruth Bader Ginsburg, stood for equality, but a focus on gender. que se paró del lado de la igualdad, pero con un foco en el género. Representing Congress and the Supreme Court. Representando al Congreso y a la Corte Suprema. Then we have someone representing race in Hollywood. Después tenemos a alguien que representaba la raza en Hollywood, Movies. en las películas. This woman was a singer, musician. Esta mujer era una cantante, una música, Her name was Helen Reddy, y su nombre era Ellen Reddy, and she died September 29. y ella falleció el She 29 was de septiembre. Australian nationality. Era australiana de nacionalidad, When she started singing, y cuando comenzó a cantar, 1960s, early 1970s, a principios de los 1960s, 1970s, she realized that none of the songs women were meant to sing represented her. se dio cuenta que ninguna de las canciones que se suponía que las mujeres canten la representaban. So in 1972, she released her own song. Así que en 1972 ella sacó una canción propia It caused quite a shockwave. que causó bastante shock en la sociedad. A simple song, it was titled I Am Woman. Era una canción simple que se titulaba Yo soy mujer, This is in the history of second wave feminism. y es durante la historia de la segunda ola del feminismo. If you go back to the studies done in Portugal, Si volvemos a los estudios hechos en Portugal, we discussed the history that leads up to 1989. discutimos la historia que lleva hasta 1989 And the 3 protest movements. y los 3 movimientos de protesta. Civil rights movement, Tenemos el movimiento de los derechos civiles, race, la raza, second wave feminism, gender, y tenemos la segunda ola del feminismo, que es el género, Stonewall, LGBTQ. y tenemos Stonewall, que es de los derechos LGTB. And we challenged our socially conservative mindset on all 3 movements. Y desafiamos nuestras ideas socialmente We challenged our conservadoras conservative mindset on all 3 movements. de los 3 movimientos. No one dares speak against the civil rights movement now. Nadie se anima a hablar en contra de del movimiento de derechos civiles hoy en día. The other 2 people do. Las otras 2, sí.
They still feel comfortable protesting. Todavía se sienten cómodos protestando. I'm assuming because they think women shouldn't open bank accounts. Asumo que es porque piensan que las mujeres no deberían tener cuentas bancarias And homosexual people should live in fear. y que las personas homosexuales deberían vivir sus vidas en miedo. There were movements for civil rights that should be guaranteed by the Constitution. Hubo movimientos por los derechos civiles que deberían ser garantizados en la Constitución. John Lewis became a leader in the civil rights movement. John Lewis se convirtió en un líder en el movimiento de derechos civiles. Helen Reddy became the voice for second wave feminism. Y Ellen Reddy se convirtió en la voz para la segunda ola de feminismo. Her song, I Am Woman, became the feminist anthem of the 1970s. Su canción, Yo Soy Mujer, se convirtió en un himno feminista de la década. For some male listeners, Para algunos de la audiencia, hombres, her song that began with the words, I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, sus palabras, que comienzan con Soy mujer, me oigo rugir en números demasiado grandes para ignorar, sung by a 5'3" soprano, cantada por una soprano de 1,80 de was to altura, them, to those men seen as angry, man-hating, or dangerous. les parecía a los hombres una mujer enojada que odia a los hombres peligrosa. As one gentleman responded, Como respondió un caballero, the response of men to that song la respuesta de los hombres a esa canción simply underlined the many things women needed liberating from. solamente subrayó las muchas cosas de las cuales las mujeres necesitaban liberarse. A quote from Australia's first female Prime Minister. Una frase de la primera, de la primera ministra australiana, Julia Gillard. Julia Gillard. We have lost a global feminist icon in Helen Reddy. Hemos perdido un ícono feminista global en Ellen Reddy. For decades, her song, I Am Woman, has given full-throated voice to our fight for gender equality. Durante décadas, su canción, Yo Soy Mujer, ha dado voz a nuestra lucha por la igualdad de género. Every word still relevant. Cada palabra sigue siendo relevante. No message dated. Ningún mensaje quedó fuera de fecha, Including, we have a long, long way to go. incluyendo que tenemos un largo, largo camino por recorrer. Her legacy will endure, hear us roar. Su legado perdurará. Escúchanos rugir. 4 deaths. Tenemos 4 muertes Post George Floyd. después de George Floyd. They kept this entire movement centered Mantuvieron todo este not movimiento just Black centrado. Lives Matter, No solo las vidas negras importan, but a movement of Nethinims waking up. sino un movimiento de netineos despertándose. Through this time period, it kept the world centered on the subject of equality. A través de este periodo de tiempo, esto mantuvo al mundo centrado en el tema de la igualdad. 2 represented racism, 2 represented sexism. 2 representaban el racismo, 2 representaban el sexismo. The conscience of Congress, La conciencia del Congreso, who I would suggest is the conscience of the Supreme Court. que yo sugeriría que era la conciencia de la Corte Suprema.
when it comes to this history, Cuando se trata de esta historia, Ellen White describes the death decree Elena de White describe el decreto de muerte as an attempt to silence the voice of dissent and reproof. como un intento que se hace de silenciar la voz de John Lewis was known for his disensión reproof. y reprobación. A John Lewis se lo conocía por su RBG was reprobación known for her dissents. y a Ruth Bader Ginsburg se la conocía por las veces que disintió en la Corte Suprema. Every time she disagreed with the conservative decisions of the Supreme Court. Cada vez que ella estuvo en desacuerdo con las decisiones conservadoras que se tomaron en la Corte Suprema. You have someone who represented the civil rights movement. Tenemos a alguien que representaba los derechos civiles And someone who represented second wave feminism. y a alguien que representaba la segunda ola del feminismo. This history of death was an attack on dissent and reproof. Esta historia de muerte fue un ataque sobre el desacuerdo y la reprobación. I would suggest that this waymark of Concord began with the death of George Floyd and ended with the death of Helen Reddy. Quisiera sugerir que este periodo de tiempo empieza con la muerte de George Floyd y termina con la de Ellen Reddy. Five deaths. Tuvimos 5 muertes. One unknown. Una persona desconocida. 4 were icons. Y 4 de ellos eran íconos. And after the death of George Floyd, Después de la muerte de George Floyd, with the loss of these people, con la pérdida de estas personas, it caused their life stories and what they fought for to be public discussion. hizo que las historias de ellos, su vida personal y los puntos de vista de ellos fueran discutidos de manera pública. For priests, Levites, Nethinims, and 144,000. Para los sacerdotes, los levitas, los netineos y los 144.000. In the agitation for the Sunday law, En la agitación para la ley dominical, he kept them focused on the one issue dividing the world into 2 groups of people. los mantuvo enfocados en el tema que divide al mundo en 2, Equality. que es la igualdad. And just like any counter-revolution Y así como cualquier contrarrevolución or revolution, o revolución, there's a fight between 2 sides, 2 groups of people. hay una pelea entre 2 bandos de personas. And I would suggest that you see that September 29, Y yo quisiera decir que vemos esto el 29 de septiembre. not just with the death of Helen Reddy, No solo con la muerte de Ellen Reddy, but with the now infamous first presidential debate sino con el ahora infame debate presidencial that occurred on the same day. que ocurrió en la misma fecha. We're out of time, Se nos acabó el tiempo, so we won't go into a discussion of that debate now. así que no vamos a discutir ese debate ahora. But I would suggest it links cause and effect. Pero me gustaría sugerir que une la causa y el efecto. In the history of what is now revolution, De lo que es de la historia que es ahora una revolución. protesters, Las protestas. Black Lives Matter, Las vidas negras importan. a counter-revolution against a counter-revolution. Una contrarrevolución en contra de una contrarrevolución. Donald Trump, Donald Trump. white supremacists, Los supremacistas blancos. one movement of which is known as the Proud Boys, Un movimiento que se llaman los chicos orgullosos. fighting against equality of race and gender, Que luchan en contra de la igualdad de raza y género. who Donald Trump tacitly endorsed September 29 in the first presidential debate. Que fueron endorsados
Trump habló bien de ellos en el We're debate over time. presidencial. I'll just Se nos acabó el summarize very tiempo. quickly. Que voy a resumir rápidamente. Cause and effect. Tenemos causa y efecto. Every waymark a story. Cada hito es una historia. This waymark is all about the Sunday law. Este hito tiene todo que ver con la ley dominical, So we'll review tomorrow. que la vamos a repasar mañana. But I hope everyone can see what this waymark was all about. Pero espero que todos hayan podido ver de qué se trataba este hito. Symbolized in the lives of those lost. Simbolizado en la pérdida de las personas que murieron. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for our blessings. gracias por las bendiciones. We see the whole world hurting. Vemos que todo el mundo está dolorido. We see one side recognizing the need for equality, Vemos que un bando reconoce la necesidad de igualdad and another side opposed to that equality. y otro lado que está opuesto a esa igualdad. What can most simply be put Lo que puede ser dicho de manera simple, as selflessness and selfishness. como abnegación y egoísmo, Standing side by side, que están lado a lado. we see the everlasting gospel Vemos el Evangelio eterno at work in this movement, que está trabajando en este movimiento, still dividing, que está haciendo división, but in a bigger picture, the whole world. pero en un panorama más amplio al mundo entero. It's a serious time for us to still be struggling with accepting these things. Es un tiempo serio para que todavía estemos luchando contra este tema. Anywhere we haven't surrendered, I pray that we will surrender. En cualquier área que todavía nos hayamos sometido, te pido que podamos someternos, To your movement, your methodology, que podamos entregarnos a tu movimiento y tu metodología, to the only way of escape. a la única forma de escape. May none of us be lost, Que ninguno de nosotros se pierda, not just for our own sake, no solo por nuestro beneficio, but Lord, for all the people you want each of us to save. sino para todas las personas que vos crees que cada uno de nosotros I pray alcancemos. this in Jesus' name. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.